Mi nombre es Lina María Gallego. Conocí a Anita y a Jordi hace algunos meses y hemos trabajado súper chévere, súper chévere. Tenía alguna renuencia para conocer Arix porque soy muy exigente con los laboratorios, con los nutrientes, ya que una de mis especializaciones es nutrición ortomolecular, que es básicamente cómo a través de nutrientes y de su utilización podemos hacer procesos de reparación celular. O sea, no ir hacia un síntoma de la enfermedad, sino a la causa. Entonces cuando conocí a Arix, ingredientes, lo que decía Anita hoy en la charla, que realmente no le meten por ahorrar costos o no sé por qué, o por marketing, ingredientes malos. La medicina funcional es una medicina que va a la causa, no que va al síntoma de ninguna enfermedad y no trata de buscar cómo, digamos, una inflamación, revertir la inflamación, sino dónde se está produciendo, por ejemplo, esa inflamación o ese dolor o esa disfunción. Es una forma, digamos, de volver a definir, digamos, la medicina, pero no a través de únicamente conocer la enfermedad, sino sobre todo de conocer el paciente, conocer qué clase de paciente es la que yo estoy atendiendo, de individualizar los procesos, de ver exactamente todos los cofactores y sustratos que se están necesitando para que realmente el paciente no se vuelva crónico dependiente de un medicamento, sino que realmente pueda llegar cada vez a un estado de salud más óptimo. Entonces, digamos que algunas cosas van a ser parecidas a otras charlas, otras no, porque me imagino que hay personas diferentes. Hay una cosa súper importante que a mí me gusta decirle siempre a las personas y es que nunca nacemos con la necesidad de un medicamento. Siempre nacemos con la necesidad de nutrientes, siempre. Y una célula se enferma siempre, a menos que haya un accidente, por la deficiencia de nutrientes. Y es posible, entonces por eso sobre la necesidad de suplementación. Entonces básicamente no es ni siquiera como algo que podríamos pensar, no, algunas personas la necesitan, otras personas no la necesitan. O sea, todas las personas necesitamos la utilización de nutrientes y de suplementación, porque inclusive las personas que comemos sano, no logramos con esa alimentación obtener la cantidad de nutrientes que requerimos. Entonces, hay unos nutrientes, como también hablaba Anita hoy, esenciales. ¿Qué significa eso? Que los necesitamos para la vida y los necesitamos tomar de fuentes externas, o sea, de nuestra alimentación. Y como a veces no es posible tener las cantidades que necesitamos, pues esto es posible gracias a la suplementación. Pero entonces aquí también viene otra pregunta, o sea, ¿cualquier suplementación me sirve? No, no me sirve cualquier suplementación. Realmente la mayoría de productos tienen, por decir algo, hoy que vamos a hablar de los omegas. Entonces la gente dice, sí, algo sé de los omegas y entonces los omegas son muy buenos, entonces voy a consumir omegas. Y en el mercado, digamos, muchos fresquitos vienen como omega 3, omega 6 y omega 9, frente, digamos, a un frasco que diga omega 3 y la gente que ve, no, el frasco de omega 3, 6 y 9 es mucho mejor porque tiene más cosas según un paciente normal y realmente pues no saben, porque por ejemplo los omega 6 son muy inflamatorios y además en nuestra alimentación hay un desbalance gigante, casi de 100:1 en consumo de omega 6 frente a omega 3. Entonces no es ir a cualquier parte y obtener cualquier producto, y si tú lees las etiquetas, que a mí me parece súper importante que aprendamos a leer las etiquetas también de los nutrientes, pues están llenos de ingredientes tóxicos, de cosas que no son. Por ejemplo, muchas veces los omega 3 vienen con aceite de soya, que es un omega 6, entonces finalmente algunos no, la mayoría que vienen en el mercado vienen ya oxidados o de fuentes no saludables, como pescados grandes, que vienen llenos de mercurio y otros tóxicos, y realmente las mejores fuentes son las de pescados pequeñitos, que es en este caso el omega Q de Arix, y del krill. Entonces estas dos formas son las mejores formas de obtener el omega. Y por ejemplo, hablando de la coenzima Q10, hay varias formas también en que esta viene presente. Una es la ubiquinona y la otra es el ubiquinol, y casi la mayoría vienen como en forma de ubiquinona y el cuerpo tiene que hacer un montón de procesos energéticos que a veces
que a veces no lo logran, y nuestro omega Q viene en forma de ubiquinol, que es la forma más biodisponible. Entonces es muy diferente un producto a otro, no porque diga omega o porque diga coenzima Q10 significa que sea un buen producto. ¿Me están escuchando? Fuerte y claro, doctora. Muchísimas Ok, gracias. perfecto. Entonces quiero que vean la diferencia, no solamente en los ingredientes, sino en la forma de extracción y producción del producto. Porque por eso hablamos, no todos los productos son igual de buenos, ni todos los productos vienen en las concentraciones que se requieren, o no vienen en la forma biodisponible en que el cuerpo puede utilizarlo. A veces personas muy enfermas no pueden hacer como todo el requerimiento energético y toda la síntesis que se necesita para que, por ejemplo, de ubiquinona pase a ubiquinol, en el caso de la coenzima Q10. Entonces, a veces básicamente se pierde este producto y no llega a la forma biodisponible que debe tener. Entonces, es muy diferente escoger y saber qué productos. Entonces, aquí es muy importante que replanteemos muchas cosas que tenemos como en nuestras creencias sobre qué es salud, qué es enfermedad, sobre los alimentos, sobre la medicina, la emoción, porque todo finalmente tiene un impacto en nuestra parte física, pero incluye más cosas. En la enfermedad también, como decía ahorita al principio, sino no sé qué me han escuchado y qué no, es más importante saber qué tiene mi paciente. Por eso es importante una visión a la causa. Voy a tratar de arreglar, digamos, el balance y la homeostasis que hay en mi cuerpo y no simplemente un síntoma. Los alimentos también, porque a veces las personas piensan que se están alimentando bien y que mucha comida que nos venden como comida realmente no es comida. Es realmente tóxicos con sabor que poco a poco, digamos, van causando un envenenamiento en nuestro cuerpo. La medicina, porque la medicina realmente es como hablaba Hipócrates, que es el padre de la medicina, no es un fármaco, la gente lo ve solamente a la medicina como un fármaco y en realidad esa medicina, como decía Hipócrates, debe venir en su mayoría de nuestra alimentación, como la frase que él decía, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Y a través de los genes y la epigenética replantearnos que antes se creía que la mayoría de las cosas eran genéticas, pero eso está muy revaluado porque vemos, por ejemplo, dos gemelos que son idénticos en toda su parte genética, como si los ponemos en diferentes entornos, ellos no van a manifestar el mismo tipo de enfermedades, entonces viene a ser mucho más predominante y más importante la parte epigenética, que es su entorno y todo lo que está sobre estos genes, ya que un gen tiene la posibilidad de expresarse de 1000 maneras en nuestros pensamientos, en nuestros diferentes tipos de enfermedades. Me regalita esa. Entonces, estábamos hablando de que siempre se requiere un equilibrio de este tipo de grasas y la gente a veces piensa que todas las grasas son malas, pero para la vida, de verdad, para vivir este tipo de grasas, sobre todo omega 3, ahorita vamos a hablar de por qué, pero esta homeostasis, este equilibrio en el cuerpo no solo depende de que hayan este tipo de grasas, sino que como vamos a ver, necesitamos otros cofactores para que estas grasas se absorban, como la vitamina B2, la vitamina B3, la vitamina B6, la vitamina C y el zinc. Entonces vemos cómo no es yo voy a tomar solo omega y dejo de suplir el aporte de otras vitaminas y de otros cofactores, sino que hay que hacer un equilibrio y una generalización de que de todos los nutrientes necesitamos, y como decía Anita, de por vida, porque todos los necesitamos para vivir. También depende esta absorción del consumo de alcohol, del hiperinsulinismo que tenga la persona, del tejido adiposo, porque el tejido adiposo, que es el tejido graso que manejamos sobre todo en la zona abdominal, ya en este momento está considerado un órgano endocrino, porque hace mucha señalización de hormonas. Entonces, una persona, sobre todo con gran cantidad de grasa abdominal, puede hacer
que se absorba más o menos cierto tipo de nutrientes. La hipocloridria, que es el bajo pH del estómago, o sea, la baja cantidad de ácido que tiene el estómago, y contrario a lo que piensan la mayoría de personas, la mayoría de gastritis son falta de ácido y no exceso de ácido, y eso hace que haya mucho desequilibrio en la absorción de nutrientes. Y el cortisol, que es nuestra hormona del estrés, que ella interfiere en la mayoría de procesos en todo nuestro cuerpo. Siguiente, Anita, por favor. Gracias. Entonces, como hablamos, el EPA y el DHA, que es el que nos vamos a centrar hoy del omega 3, tiene un impacto estructural en las membranas celulares. En la parte epigenética, porque hace regulación y expresión de genes, o sea, nos va a permitir expresar unos genes sí y otros no. Y en la parte bioquímica, pues que no me voy a centrar tanto en esto, solo se los voy a nombrar, porque hace unos procesos en los eicosanoides, en las resolvinas antiinflamatorias, en las adipocinas, en los PPARs, todos estos tienen acciones antiinflamatorias, por eso los omegas son antiinflamatorios. Hace un efecto vasodilatador, también nos ayuda a que no haya calcificación de nuestras arterias, en que haya una mayor producción de energía a través de la estimulación de mitocondrias dentro de nuestra célula, y es un inhibidor del sistema renina-angiotensina, que es un sistema inflamatorio dentro de nuestro cuerpo. La parte estructural, que es el tema de membranas celulares, es una parte súper importante que aquí quiero que me escuchen, porque una de las partes más importantes dentro de la célula, y para los que se acuerdan cuando en el colegio les enseñaban esto, son las membranas celulares. Entonces las membranas celulares tienen una bicapa de fosfolípidos, que es la que permite la salida y la entrada de todo tipo de nutrientes a nuestra célula para hacer todos los procesos que necesitamos fisiológicos. Entonces, ¿qué pasa cuando esta membrana no está fluida, cuando esta membrana no está sana? Pues que todos los otros nutrientes no van a hacer la acción que nosotros necesitamos. Por ejemplo, digamos que estamos supliendo a un paciente con vitamina C, con complejo B, pues estos no van a llegar como nosotros quisiéramos para que hagan el efecto que necesitamos dentro de la célula, porque hay una membrana que no está tan permeable, porque hay una membrana de la célula que no está sana, que no está fluida y que no está permitiendo la entrada de esos nutrientes y la salida también de los tóxicos y todos los desechos que está produciendo mi célula. Entonces, uno de los primeros, digamos, nutrientes que deberíamos dar en un paciente son este tipo de ácidos grasos, porque de ahí en adelante vamos a garantizar que todo el resto de nutrientes puedan llegar al sitio donde necesitamos, que es finalmente dentro de la célula. Siguiente, Anita, porfa. Entonces vamos a diferenciar un poco las funciones en nuestro cuerpo, tanto del EPA como el DHA. Entonces, el EPA nos ayuda en la fluidez de la membrana celular, que es lo que acabo de explicar. Nos ayuda para que la utilización de lípidos, o sea, grasas, produzca energía y no se acumule dentro de nuestro cuerpo. Y tiene una actividad antiinflamatoria por todo lo que les nombré ahorita de la parte bioquímica. Entonces, al hacer esto, pues nos ayuda a nuestra salud neurológica, a la integridad de nuestras articulaciones, a nuestra salud cardiovascular, a todas las funciones cognitivas, a nuestro estado de ánimo, porque se mejora la transmisión de neurotransmisores, al control inmune, o sea, de nuestro sistema de defensa, y nos ayuda a reducir el envejecimiento prematuro, procesos cancerígenos y todos los efectos del estrés, porque al ayudarnos con todo el proceso de la mitocondria, que es el productor de ATP, o sea, energía dentro de nuestro cuerpo, ayuda también a que haya menos cantidad de radicales libres y que haya menos daño oxidativo dentro de nuestra célula. Siguiente, Anita, porfa. El DHA es súper importante y por eso vemos que lo suplementan en mujeres embarazadas, porque nos ayuda a que el feto se desarrolle óptimamente. Entonces casi siempre en embarazo lo mandan, pero es un nutriente que deberíamos tomar toda la vida porque lo necesitamos para muchas funciones. También es súper importante el DHA en el desarrollo neurológico, incluyendo sobre todo la visión, porque como vamos a ver más adelante, ayuda muchísimo a que no haya degeneramiento macular. Como penetra barrera hematoencefálica, nos ayuda mucho en funciones cognitivas y en el estado de ánimo. También nos ayuda en la fluidez de la membrana celular, como hablábamos ahorita.
también nos ayuda en la utilización de lípidos para que se conviertan en energía y no en depósitos de grasa. Tiene obviamente acciones antiinflamatorias, también tiene un impacto en la salud de nuestro corazón. Y vemos que en los primeros cambios de lípidos en personas con Alzheimer es porque está reducido el DHA y los plasmalógenos. Entonces, vemos como en personas ya mayores y no tan mayores, vemos que ya cada vez es más común este tipo de enfermedad como el Alzheimer, y una de las principales causas es la deficiencia de DHA. Y también nos ayuda como el EPA de los efectos dañinos de los radicales libres. ¿Me ayudas, Anita, con la otra? Entonces, como uno de los principales efectos por todo lo que hace en la parte bioquímica de los omegas es disminuir la inflamación, entonces vamos a explicar por qué disminuyen la inflamación y por qué debería ser, digamos, este tipo de nutrientes una opción muy importante y muy de plan A en lugar de comprar un químico antiinflamatorio. Entonces, los omegas nos ayudan a desfavorecer la síntesis de eicosanoides y citoquinas que producen inflamación, nos favorece la síntesis de plasmalógenos que también nos disminuyen la respuesta inflamatoria, nos ayudan al crecimiento y diferenciación celular, bajan el colesterol y nos mejoran la sensibilidad a la insulina, que es pues que hace un daño gigante en el cuerpo todo este desbalance de insulina. También son agonistas de los PPARs, que son los receptores activados por proliferación de perisosomas. Nos aumenta los telómeros, nos aumenta la telomerasa y nos disminuye la pérdida de telómeros, que es la partecita como final de nuestros genes. Y más o menos nosotros por célula tenemos que se pueden dividir la célula 125 veces antes de morir, pero por todo el efecto tóxico de nuestra alimentación, de nuestros sentimientos y todo eso, eso no está pasando. O sea que realmente la vida de un ser humano más o menos debería ser de 125 años, pero como estamos cada vez perdiendo más el telómero, que es la puntica de ese cromosoma, ahí nosotros podemos medir qué tanta expectativa de vida tenemos. Entonces, al disminuir esa pérdida del telómero, generamos más expectativa de vida. También nos reduce el LDL oxidado, que es un tipo de colesterol, digamos, malo. Nos favorece la diferenciación de monocitos a macrófagos M2, que son antiinflamatorios. También inhibe que depósitos de calcio y potasio se asienten como en nuestros vasos sanguíneos, entonces también nos ayuda a disminuir la aterosclerosis. Y como hablábamos, nos disminuye la inflamación porque mejora la fluidez y la salud de las membranas celulares. Entonces, al haber un mejor intercambio de nutrientes, pues nos va a ayudar a que hayan mejores procesos de homeostasis y que haya menos inflamación al haber menos radicales libres y que haya la salida también adecuada de los tóxicos dentro de la célula. Ya me puedes cambiar, Anita, la lámina. Entonces, voy a hablarles de los 5 medicamentos antiinflamatorios más peligrosos, que son los que la gente toma de primera mano. Uno, pues sin hablar de marcas ni nada, es los inhibidores de la COX-2. Personas que toman una dosis estándar de 400 miligramos tienen un riesgo mayor al 250% de morir de un infarto. Sin embargo, la gente se vive tomando estos inhibidores de la COX-2. Los AINES, que son de uso común, que son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, la misma cantidad de personas que mueren al año por HIV mueren por consumo de AINES, y tampoco las personas tienen en cuenta estos datos ni les da miedo tomar un AINES en lugar de irse, por ejemplo, a tomar un omega. Los opioides, la mayoría de muertes por sobredosis en Estados Unidos se da por consumo de opioides. El Tylenol, que es lo que conocemos como acetaminofén, es la principal causa de llamadas a centros de control por envenenamiento. Y la aspirina es la causa del 90-95% del síndrome de Rege, que es una encefalopatía. Y recurrimos a este tipo de productos cuando tenemos a la mano productos naturales que finalmente nos brinda la naturaleza y que podemos utilizar como antiinflamatorios. Y como yo hablaba en otra charla, toda enfermedad empieza siempre con una inflamación, siempre, 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 siempre. Y la inflamación no es el chichón, digamos, que nos vemos cuando nos pegamos, sino que es un desencadenamiento de una cascada de eventos dentro de nuestro cuerpo que va produciendo enfermedad.
Listo, Anita, ¿me regalas la otra lámina? Como uno de los mayores impactos es en el corazón, entonces quiero contarles cómo hace un impacto positivo dentro de la salud del corazón, que es que mejora la variabilidad del ritmo cardíaco. Cuando el ritmo cardíaco es muy plano, muy estable, eso es signo de enfermedad, no de salud. Entonces nos mejora la variabilidad, nos disminuye la disfunción endotelial y la frecuencia cardíaca, disminuye también la fibrilación auricular y todas las arritmias, tiene una acción antiinflamatoria dentro del corazón y antitrombótica. También reduce el crecimiento de la placa aterosclerótica, que es la acumulación de grasa dentro de los vasitos sanguíneos que hacen que haya hipertensión. Alivia la insuficiencia cardíaca, mejora la disfunción diastólica y la fracción de eyección, que es la fuerza con la que el corazón bombea la sangre, y nos activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema contrario al del estrés. El simpático es como el del estrés y el parasimpático es como el de bienestar, el de reposo, y siempre hay un desbalance, siempre tenemos más alto el simpático que el parasimpático, y los omegas nos ayudan a que el parasimpático sea más alto. Listo, Anita, ¿me cambias, porfis? Entonces, quiero que vean toda la cantidad de deficiencias, de condiciones que hay asociadas a una deficiencia de ácidos grasos omega 3. La obesidad, a veces el tema sobre todo de obesidad es un tema que solo limitamos a las calorías que entran versus las calorías que salen, y eso es un tema muy revaluado. Dentro de la obesidad hay muchas condiciones asociadas. Una, por ejemplo, la deficiencia de ácidos grasos omega 3. Las disglicemias, cáncer, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la artritis inflamatoria y degenerativa, la hiperplasia prostática, los miomas uterinos, la endometriosis, todos los quistes ováricos que se ven tanto ahora en las niñas, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune, las convulsiones, el ojo seco, la degeneración macular, y recordemos que ahorita hablábamos que los omega 3 por penetrar barrera hematoencefálica pueden llegar y mejorar todas las condiciones del ojo, también al envejecimiento celular, a la demencia y la depresión, a la fatiga suprarrenal, porque hay un exceso de cortisol, y a la osteoporosis. Entonces, por eso no debemos centrarnos simplemente en una enfermedad, sino centrarnos en la disfunción que está causando todo esto. Entonces, miren, un consumo adecuado de omega 3 en todo lo que podemos, digamos, impactar. Porque yo también hablaba en una charla anterior sobre cómo un nutriente tiene un impacto en muchísimos órganos y funciones dentro del cuerpo, sin casi absolutamente ningún efecto secundario. En cambio, un fármaco tiene impacto, digamos, en un órgano o en alguna función, pero también tiene muchas contraindicaciones en otros órganos. Entonces es como tapar un hueco destapando otros 10. Entonces realmente no estamos haciendo un proceso de curación, sino un proceso sintomático donde estamos dañando otras cosas, pero digamos que en medicina, bueno, yo arreglo, digamos, el estómago, y pues si eso daña el sistema neurológico, pues entonces que el neurólogo se ocupe de eso, y si el neurólogo se ocupa de eso y produce un daño en el músculo, pues entonces que otro se ocupe de eso, y cada uno se ocupa como de su parte sin pensar en los daños dentro de otros órganos. En cambio, a través de los nutrientes no hacemos eso. A través de los nutrientes lo que hacemos es realmente llevar salud celular pues a la mayoría del cuerpo, y en la medida en que empieza a haber un equilibrio entre todos los órganos y todos los sistemas por los que funciona nuestro cuerpo, pues empieza a haber salud en todo nuestro organismo. ¿Me regalas la otra, Anita? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la coenzima Q10, que es el otro ingrediente de del producto. Entonces, primero, las dos se hacen una sinergia dentro de las funciones que hacen antiinflamatorias en el corazón, en el colágeno. Entonces a mí lo que me ha encantado, digamos, de Arix es esa combinación de nutrientes que hace. Entonces que haya este tipo de omegas con este tipo de, digamos, de coenzima Q10, que ahorita les hablo en qué forma viene, se me hace espectacular
para muchas cosas, pero les voy a ir explicando cómo despacito. La coenzima Q10 también es un nutriente esencial que necesitamos toda la vida, lo debemos tomar en nuestra alimentación, pero la síntesis dentro de nuestro cuerpo, que es lo que significa endógena, está alterada y obstaculizada en muchas condiciones. Ahorita les voy a hablar de cuáles. La coenzima Q10, yo creo que la mayoría de las personas la conocen por, digamos, por cosmética, que uno oye que las cremas tienen coenzima Q10, pero es un nutriente que está más, digamos, ligado a la salud del corazón, o sea, también a la piel, pero a la salud del corazón. Y depende de la forma en que lo tomemos, va a ser más impacto o menos impacto. La forma oxidada es la ubiquinona y es en la que encontramos la mayoría de coenzima Q10 en el mercado. Y es una forma en que tiene que pasar también por todo un proceso energético para volverse ubiquinol, que es la forma completamente reducida y es la que el cuerpo toma para hacer todo este proceso y para tener todas estas ventajas. Y hay una forma parcialmente reducida que es la semiquinol, pero vamos a hablar del ubiquinol, que es la forma en la que está el producto a través de la coenzima Q10. Esta coenzima Q10 en forma de ubiquinol es altamente lipofílica e hidrofóbica. ¿Esto qué significa? Y esto va para todos los nutrientes. Que este nutriente se absorbe en presencia de grasas. Entonces también es súper importante saber cómo lo tomamos, porque hay unos que se tienen que tomar en ausencia completa de alimentos, porque exactamente no son lipofílicos, pero este sí es lipofílico, entonces se debe tomar en presencia de alimentos para que haya grasas y se pueda absorber mejor y se pueda utilizar y hacer el impacto que necesitamos de este nutriente. Hay una de las formas que más afecta que tengamos el necesario, digamos, contenido de ubiquinol son las estatinas y los beta bloqueadores, que son unos medicamentos súper mega utilizados para personas que tienen el colesterol alto. Entonces, casi todo el mundo con colesterol alto se le receta estatinas. Y las estatinas bloquean inmediatamente y nos reducen a la mitad la cantidad de ubiquinol que tenemos. Y si tenemos en cuenta que a partir de los más o menos 50 años, la cantidad de ubiquinol en nuestro cuerpo se reduce a la mitad, y si estamos tomando estatinas, que la mayoría de personas a los 50 años está tomando estatinas, eso nos reduce otra vez a la mitad de eso, estamos con una eficiencia gigante de ubiquinol, y el ubiquinol es un nutriente súper importante para que tengamos una adecuada salud de nuestro corazón. ¿Me pones la siguiente, Anita? Aquí donde dice paso limitante es donde corta y donde hace la acción las estatinas, en la HMG-CoA, que es una enzima que hace que se inhiba todo este proceso hacia abajo y se produzca colesterol. Pero si ustedes ven hacia abajo, también inhibe que se produzca coenzima Q10. Entonces, todas las personas que toman este tipo de medicamentos, pues van a disminuir su coenzima Q10. Entonces, finalmente no estamos haciendo mucho, porque si tomamos supuestamente para mejorar la salud cardiovascular y el colesterol, una estatina, y estamos cortando la producción de coenzima Q10, eso provoca enfermedad en el corazón. Entonces, pues es un tema que está bastante reevaluado. ¿Me pones la siguiente, Anita? Entonces, habíamos hablado de que la coenzima Q10 funciona también como una vitamina en el cuerpo, que es liposoluble, que es súper potente antioxidante, o sea, que combate los radicales libres, que son desechos, digamos, del metabolismo celular, pero que en general por toda la toxicidad, sobre todo en alimentos, estamos con un exceso de radicales libres, entonces por eso también cada vez más la necesidad de consumir productos antioxidantes, y que principalmente, como hablamos ahorita, ejercen dentro de la mitocondria su poder, o sea que además ayudan a tener mucho más energía. Estas deficiencias primarias de coenzima Q10 se deben, las primarias, a mutaciones que hay dentro de los genes de las personas, y las secundarias a deficiencias tanto en la ingesta como en tóxicos dentro de nuestro ambiente o alimentación, exposición a medicamentos como las estatinas y los beta bloqueadores que habíamos hablado anteriormente,
si podemos hacer síntesis de este tipo de nutriente de acuerdo a otros que necesitamos para que haya síntesis, a que haya una buena absorción, y esto depende en gran parte, por ejemplo, de la fluidez de la membrana, o sea que muy bueno que este producto esté con omega, y al transporte y el aumento y la demanda y desgaste que tenemos de esto. Obviamente, por ejemplo, un deportista tiene más necesidad, entonces va a haber una mayor demanda, y si no hay aumento en el consumo, pues evidentemente va a haber una disminución y una falta de la coenzima Q10. ¿Me regalas la siguiente, Anita? Entonces, ¿en qué aplicaciones clínicas podemos tener nuestra coenzima Q10? En muchísimas. Vamos a hablar así, digamos que rápidamente, de la mayoría para que ustedes vean la importancia como un nutriente. O sea, es que miren la cantidad de enfermedades y disfunciones en las que interfiere. Entonces, como habíamos hablado, en la enfermedad cardiovascular, porque resulta que la célula del corazón que se llama miocito tiene muchísimas mitocondrias, y al haber una deficiencia de Q10, pues el corazón va a tener un terreno biológico con una disfunción y una falta de este nutriente para hacer todo lo que tiene que hacer, y termina agrandándose, entonces para tratar de suplir la demanda pues, de flujo de sangre que tiene que hacer. En falla cardíaca, porque la fracción de eyección disminuye cuando hay una disminución de coenzima Q10. Obviamente, al haber una disminución en la fracción de eyección, pues también va a haber problemas en la hipertensión arterial, y se ha visto en muchos análisis que inclusive la toma de Q10 hay que estarla monitoreando, porque casi siempre hace una reducción más o menos a 3 meses de 11 milímetros dentro de la parte sistólica y 7 milímetros dentro de la diastólica. En miopatías inducidas por el consumo de estatinas, esto es, digamos, enfermedad en los músculos, que además es uno de los efectos secundarios de tomar estatinas, porque al aumentar la cantidad de coenzima Q10, todo este tipo de patologías, además de por su impacto dentro de la mitocondria, por la acción antiinflamatoria y la disminución de radicales libres, también mejora mucho. En el síndrome metabólico y la diabetes también se ha demostrado su eficiencia. En la enfermedad mitocondrial congénita igual. En la de neurodegeneración, sobre todo por la penetración de barrera hematoencefálica, y porque digamos que en la mayoría de factores etiológicos o que causan todo este tipo de degradación, a veces de mielina o de producción de neurotransmisores, la coenzima 10 funciona súper bien. En la enfermedad periodontal funciona porque hay un daño en el colágeno al no haber coenzima Q10, entonces al mejorar toda esta parte de colágeno, la parte de las encías mejora mucho. En trastornos reproductivos e infertilidad, porque se ha visto cómo mejora el conteo de esperma y de motilidad de espermatozoides en los hombres, y también ayuda mucho en miomas y en síndrome premenstrual en mujeres. En las migrañas y fibromialgia, porque se ha visto que uno de los factores, aunque son múltiples, es la deficiencia y el daño mitocondrial que hay, entonces mejora mucho toda la parte de migrañas y fibromialgia. Antienvejecimiento, porque obviamente lo que hablábamos ahorita, al tener un impacto sobre las fibras de colágeno, entonces ayuda obviamente a que haya un efecto anti-age, pero también porque acuérdense que les dije que ayudaba a mejorar la reproducción celular. Entonces, al haber una mejor reproducción celular y al estar más largo el telómero, lo que les hablaba, que es la puntica de los genes, de los cromosomas, entonces obviamente se nota el impacto de antienvejecimiento. En retinopatía, que es lo que les hablaba del impacto macular y en retina que tienen los ojos por atravesar la barrera hematoencefálica, y en deportistas, porque obviamente al mejorar todo el funcionamiento de mitocondrias, que son las que producen energía, pues obviamente va a poder tener un mejor impacto todo este tipo de nutrientes dentro del desarrollo de cualquier tipo de deporte. Si hablamos de dosis, no, devuélveme la Anita, todavía no. Si hablamos de dosis, las dosis son muy ligadas a la individualidad del paciente, y dependiendo para lo que se use, si es preventiva, si hay algún tipo de lesión fisiológica.
Y en cuanto a efectos adversos, no podemos hablar de efectos adversos, solo podríamos hablar con la Q10 de que hay que monitorear los niveles de hipertensión por si empiezan a bajar dentro del paciente. Y las precauciones realmente es que estén supeditadas a que sea una excelente Q10, a que no venga adicionada con otro tipo de sustancias que a veces le colocan a los nutrientes para preservarlas o para lo que sea que no son adecuadas. Y también, digamos, aunque repita, quiero decirles una estadística muy cortica y es que la tercera causa de muerte en Estados Unidos es el uso de fármacos y a nadie le da miedo tomarlos. Y en 25 años en Estados Unidos se ha declarado solo 10 muertes por uso de nutrientes, que no es nada, absolutamente nada, nada, nada. Entonces vemos como cada vez es más importante conocer el uso de estos nutrientes, conocer qué es el estado de salud de nuestro cuerpo y cómo impactarlo positivamente, porque no podemos simplemente dejar en manos de una persona externa la salud de nosotros. Debemos de verdad como empoderarnos de lo que es nuestro cuerpo y cómo mejorar todo, físicamente, mentalmente, espiritualmente, todo para que haya realmente una salud integral dentro de nuestro cuerpo. Y lo podemos hacer obviamente a través de los nutrientes y de muy buenos nutrientes como estos. También recordar que no es solo tomar omega y Q10, porque como veíamos se necesitan otros cofactores para que estos nutrientes funcionen. Entonces realmente tenemos que estar pendientes de tener una adecuada ingesta pues de todo tipo de nutrientes, de las vitaminas, de los oligoelementos, de este tipo de ácidos grasos, de ver que nuestros órganos estén funcionando bien para que se desarrollen los procesos fisiológicos que se tienen que dar. Entonces no es simplemente voy a tomar esto, sino es realmente empoderarnos y ver cómo todo esto impacta, lo necesitamos todos los días de nuestra vida, porque todos los días necesitamos comer, que nos dé el sol, movernos. Hay una cosa súper chévere y es que la única especie que no necesita moverse para comer somos los humanos. Es ir y abrir la nevera o ir al lado del supermercado. Pero ninguna especie tiene que hacer eso, tienen que moverse y hacer cosas para poder lograr su comida. Entonces vemos como no es, bueno, voy a tomar los nutrientes, pero no me muevo, no hago deporte, no hago nada. Es un conjunto de acciones que debo hacer para cada vez tener más salud. ¿Me regalas la otra diapositiva, Anita? Y con esta lámina quiero terminar, sobre todo haciendo un proceso de concientización donde todos los procesos que hacemos deben ser procesos guiados por el amor. Porque a veces escuchamos a la gente decir, pero es que eso es muy caro, pero es que, tomarme toda esa cantidad de pastillas, cuando son pastillas, pero no de un fármaco, sino de un nutriente. Un proceso hecho, digamos, desde la queja no funciona igual que un proceso hecho desde el amor. Entonces, quiero terminar con una frase súper linda donde un discípulo le pregunta a su maestro sabio qué hay que hacer para tener buena salud. Y el médico sabio le dice que lo que impacta más la salud de una persona es el amor, la gratitud y el perdón. Y le dice el discípulo a su maestro sabio, le dice, ¿y si eso no funciona? Y el sabio le dice, aumenta la dosis. Entonces, con esto termino diciéndoles que lo más importante es que hagan todo este tipo de procesos a través del amor a ustedes, a su cuerpo, a su entorno, y lo hagan a través de muy buenos productos, porque no es lo mismo tomar un buen producto a un muy mal producto. Y sobre todo que se les quede muy en la cabecita, si ustedes podían ver, o sea, no es para que recuerden todo, pero para que vean el impacto que tiene un nutriente, y aquí les resumí, porque un nutriente tiene impacto en la mayoría de órganos del cuerpo y solo tiene un impacto positivo en la salud de nosotros. Entonces, yo un día hablaba con Anita que cada vez que uno se toma un nutriente de esos, cada vez que uno se pone un suero, cada vez que uno hace algo de eso, o sea, uno se lo toma es feliz y súper agradecido de poder tener acceso, digamos, a este tipo de bendición para nuestro cuerpo, porque cada vez es más difícil llegar como a procesos óptimos de salud porque el entorno es cada vez más difícil y más tóxico. Entonces, pues gracias a empresas como Aris que fabrican este tipo de productos, podemos tener acceso también
a mejorar nuestra salud a través no de un fármaco, sino de un nutriente. Entonces, un besito para todos. Muchas gracias y si hay preguntas, pues quedo aquí atenta. Muchísimas gracias, doctora Lina, espectacular, increíble. Qué cierre de este Healthy Day. Digo, desde el inicio de la conferencia empezamos ahí con nervios y la tecnología y se trababa y el sonido y la presentación, pero horrible. todo salió perfecto, gracias a Dios y gracias a todo lo que usted nos compartía, sobre todo ahorita al final, ¿no? Del perdón, la gratitud, el amor y la frecuencia en la que uno está vibrando. Soy ferviente creyente de eso, así es que gracias de verdad, doctora. Y sí han habido preguntas aquí a lo largo de la presentación, aunque creo que algunas se fueron aclarando a lo largo de la misma, pero bueno, por ahí Belén en algún momento preguntaba, ¿las personas con diabetes lo pueden tomar? Incluso es de las aplicaciones clínicas que usted comentaba hace unos minutos, ¿no? Entonces, no es que lo puedan tomar, como decía también por ahí Ana Clara hace unos momentos, pues lo tienen que tomar, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Rosy dice, doctora, buenas noches, si una persona tiene síndrome de intestino irritable, entiendo que el omega ayudará mucho, aparte de los probióticos, ¿correcto? Sí, correcto, Ángel, pero es un tema, el de síndrome de colon irritable, mucho más amplio. Por eso les decía, no es solamente tomo omega, tomo Q10 y ya se me va a mejorar con los probióticos. Es un tema donde hay que regular microbiota intestinal, donde hay que hacer cierre de permeabilidad intestinal, donde hay que ver qué alimentos dentro de la dieta están causando inflamación, donde obviamente hay que después hacer digamos que un abono de probióticos y de bichitos, digamos, buenos, donde, como decíamos, si las membranas no están fluidas, pues no van a entrar tampoco estos nutrientes dentro de las células, entonces obviamente ahí nos funcionaría muy bien el omega, pero es un tema que no es de un solo nutriente. O sea, nuestro cuerpo necesita muchos nutrientes y los necesita todos. Y como decía Anita, no es si debo, sino que tengo que tomar eso. Entonces, ya casos así más específicos, donde hay una patología, o sea, con mucho gusto, pues yo también atiendo digamos que por WhatsApp, por videollamada para consultas así en otro país y los podría guiar mejor porque lo que te decía al principio es muy individualizado, no es que todo el mundo con colon irritable va a hacer lo mismo, ni todo el mundo con diabetes o con sobrepeso va a hacer lo mismo, pero entonces digamos que para ayuda más personalizada sí me tocaría pues ya hacer una consulta. Claro. Claro, una última pregunta, doctora, porque se nos acabó el tiempo, son las No, no te 10:01, ya nos preocupes. pasamos un minuto, de hecho. Por ahí preguntaba Patricia, ¿desde qué edad se puede tomar el omega Q? Desde pequeñitos. Desde Siempre la pequeño. necesitamos, siempre. Buenísimo. Pues doctora, le agradecemos muchísimo a nombre de toda la familia New Age Rx. Qué gusto, qué honor que sea parte de esta familia, que venga, que comparta, que nos contagie de toda esa energía, entusiasmo, amor, perdón, gratitud, todo lo que nos habló al final, a lo largo de la presentación, con toda esa experiencia. Ya la están invitando aquí a México. Ana Claudia dice, ven.